Aquí en el programa de Marcelo Fernández en CNN Radio Rosario en Con Sentido Común, con uno de los temas principalísimos de esta semana. Había sido el rumor a lo largo del cierre de la semana anterior, que terminó confirmándose durante el fin de semana en La Rural con un anuncio del presidente Javier Milei en lo que tiene que ver con los derechos de exportación, en lo que tiene que ver con las retenciones, en lo que tiene que ver con el campo y la economía argentina. Por eso tiene la deferencia de atendernos en esta mañana de lunes el licenciado Ernesto Ambrosetti, es licenciado en Economía Agropecuaria, nos va a ayudar a entender un poco qué es lo que está sucediendo con todo esto. Ernesto, ¿cómo está? Garrett Eder se lo saluda. ¿Cómo andás, Eduard? ¿Qué decís? Buen día para vos y para todos tus oyentes. La verdad que un placer estar compartiendo acá nuevamente con ustedes la visión de lo que viene pasando en el sector agropecuario en el país. Placer charlar con usted, Ernesto. En una jornada que entiendo el primer titular es lo auspicioso de este anuncio, independientemente de todas las lucubraciones que se puedan hacer después, esto es una buena noticia desde el vamos, ¿no? La reducción en los derechos de exportación. Bueno, por supuesto, ¿no? Vos sabés que siempre bajar la presión fiscal sobre el agro, sobre los distintos sectores de la economía, impulsa la inversión. O sea que es una gran noticia, muy esperada por el sector y muy pedida para comenzar con esta reducción paso a paso, ¿no? De los derechos de exportación. Creemos que es el primer paso, un 20% de reducción en los derechos de exportación, especialmente los granos, un 26% en los de carne, y todo esto va a impulsar la productividad, que es lo importante, que nos puede dar mayor previsibilidad para toda la sustentabilidad económica del crecimiento del país. Una noticia muy esperada políticamente, diría que muy oportuna también en los tiempos. Acordate que antes había hecho una suspensión de los derechos de exportación, lo cual nos genera certidumbre en el sector agropecuario, pero una eliminación permanente, o sea, una baja permanente ya da una certidumbre. Y acordate que el sector tiene tiempos biológicos muy importantes que Sí. llevar. Por ejemplo, para que vos tengas un bife en la mesa te llevan 3 años, para que vos puedas cosechar el trigo y las hojas son 6 meses de trabajo y mucho tiempo de planificación. O sea que esos tiempos biológicos hoy, con la previsibilidad que vas a tener cuando empezás a sembrar, vas a empezar a sembrar lo que se llama la siembra gruesa, ¿no? Los cultivos gruesos, soja, girasol, maíz y demás, hoy ya están sembrándose o terminándose de sembrar los pinos, que serían los cereales, el trigo, la cebada, entre otros. Bueno, te diría que un buen paso y un estímulo para que el sector agropecuario invierta en forma más importante en todo lo que es alta tecnología, que le da mayor productividad. Acordate, Eduard, que el sector agropecuario está invirtiendo solamente en granos, que este año estará entre 22.000, 23.000 millones de Hmm. dólares. Es el único sector de la economía que invierte año tras año esos montos y bueno, y genera un dinamismo muy importante en toda la economía, en todos los pueblos interior. Y yo creo que este beneficio para el sector, que en realidad es un perjuicio que viene generándose con los derechos de exportación desde el 2002, va a dar un primer impulso y mucho estímulo para poder invertir en forma más relevante. Explicabas bien recién respecto al calendario y a lo biológico de todo esto, ¿no? Yo tengo amigos que Sí, entienden de campo, yo no puedo diferenciar el sorgo del mijo, del girasol y demás, pero sí veía que la semana anterior había habido liquidaciones, marcaban algunos, muy bajas, casi cercanas a cero. ¿Eso era por una cuestión del seguimiento de la economía o por la cuestión biológica de cómo son los cultivos, Ernesto? mira, hay un tema, la liquidación de las exportaciones tiene una estacionalidad marcada. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, la soja la terminás de cosechar en mayo de este año, de todos los años, mayo, junio, depende de las condiciones climáticas. Acordate que también es una producción a campo abierto, así que si llueve mucho no podemos Claro. cosechar, si falta agua no podemos producir buena cantidad de los granos, y lo mismo pasa en ganadería. No se puede obtener la producción que uno desea. Así que entonces la liquidación tiene una estacionalidad anual, que es lo normal. ¿Cuándo hay más liquidación en el país? Yo te diría que entre mayo y agosto son las mayores liquidaciones. La distorsión en la toma de decisiones se produce cuando se suspenden los derechos de exportación por un tiempo determinado. Entonces el productor trata de aprovechar esa ventaja de tener un impuesto un poco menor
durante un tiempo, que fue la liquidación récord que tuviste en junio, Sí, sucede todo en esa mayo y mayo y ventana para junio. tratar de, Exacto, de aprovechar el beneficio. Ahora, con aprovechar el estos beneficio. números, ¿quedamos similar a antes de que esa baja temporal se diera vuelta? ¿Cómo quedó equilibrado el tema respecto a lo que había sido la reducción anterior, que había sido temporal? No, quedamos equilibrados porque te diría que prácticamente son los mismos valores que se habían suspendido, o sea, que se había dado por un tiempo determinado. Así que hoy estamos equilibrados en ese sentido. La soja ha bajado del 33 al 26%, después los derivados de la soja también han tenido una reducción importante. En el caso de la carne, del 6,75 al 5%. El trigo y el girasol quedó también en los mismos valores que se había hecho en la suspensión. O sea que es una reducción importante que yo te diría que, a ver, es un menor ingreso, si querés, para el gobierno desde el punto de vista fiscal, es un ingreso mayor para el sector agropecuario que, si querés, podríamos estimar en cercano a los 1.500 millones de dólares, ¿no? Esta reducción que se ha dado, pero tampoco es una pérdida del fisco importante. ¿Por qué te lo voy a decir? Porque Porque esa es esto una se duda que se invierte. presentaba, ¿no? Porque Claro, algunos planteaban que el reducir los derechos de exportación podía generar perder una de las anclas del ancla fiscal, ¿no? claro, pero no, te digo, el impacto dentro del PBI es el 0,01, o sea, es muy bajo, el 0,1% no tiene un impacto importante, pero cuando vos inyectás en la economía en el sector agropecuario, vos acordate del productor que hace, invierte, porque la tierra ¿dónde está? Está en el país, distribuido a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, invierte en maquinaria, invierte en productividad, en alta tecnología, en servicios. Entonces todo esto reactiva la economía de todo el interior del país en forma muy relevante, y al reactivarse la economía, al generarse compras de repuestos, de agroquímicos, de fitosanitarios, de tractores, de cosechadoras, de drones, para hacer una aplicación más amigable con el medio ambiente en el sector agropecuario, se genera mucha actividad. Esa actividad vuelve. ¿Cómo vuelven los ingresos al fisco nacional? A través del IVA, a las provincias a través del ingreso brutos, a los municipios a través de las tasas, bueno, la generación de más servicios. Vos acordate que el sector agropecuario, en las condiciones normales que venimos produciendo estos últimos años, por lo menos tenés 6 millones de viajes de camión. Si vos aumentás la productividad y aumentás la producción, tenés 1 millón de camión más el año que viene. Todo eso genera que esos viajes te generan mayor demanda de combustible. En la demanda de combustible tenés mayor ingreso al fisco nacional y a las provincias. ¿Por qué? Por los impuestos a la tasa de combustible. Cuando compras neumáticos, cuando cambias el aceite, cuando paras en una estación a comer, los camioneros. Bueno, tenés una actividad económica muy importante que vuelve, y vuelve, te diría que en forma más distribuida, ¿no? Más federal, porque también la mayor actividad en las provincias genera mejor ingreso a las provincias, no solamente a la nación. Con lo cual el impacto fiscal, que uno dice, uy, va a tener un impacto fiscal. No, fíjate que con los tiempos biológicos que estamos Mm, hablando, porque el productor, si va a sembrar soja en noviembre, ya está empezando a comprar sus insumos claro. estratégicos. Se reactiva toda la economía, y eso es importantísimo porque vuelve al Estado Nacional, vuelve a las provincias. este, Esa reactivación le da ingresos adicionales. Ni hablar si tenemos un buen clima y podemos aumentar un poquito la productividad. Acordate que la Argentina, productividad, por ejemplo, en granos está muy atrasada, si bien en carnes estamos avanzando. Bueno, con los tiempos biológicos de la carne hemos venido teniendo récord de producción en porcinos, récord de producción en aviares. O sea que el productor agropecuario viene apostando, invirtiendo para aumentar la productividad, y todo eso genera mayor empleo, dinamismo de la economía y, obviamente, la sustentabilidad, el crecimiento económico en todo el país. Hablabas de otros impuestos recién, Ernesto, y en el fin de semana había habido un cruce de funcionarios y empresarios y demás aquí en la provincia de Santa Fe, porque por un lado la provincia se vanagloriaba de cobrarle 0% de ingresos brutos, pero había una crítica por parte de los productores sobre el impuesto inmobiliario rural. ¿Cómo vas viendo el tema de los impuestos inmobiliarios y demás cuestiones en este ámbito, Ernesto? Bueno, lamentablemente los impuestos inmobiliarios generalmente afectan mucho al sector agropecuario, se cobran por hectárea, tienen distintos niveles según la escala también del productor agropecuario, o sea, el tamaño del establecimiento, del campo que hay, y hay provincias que abusan de este impuesto, ¿no? Aparte se superpone a veces con bienes personales o con otros impuestos,
y todo esto afecta al ingreso del sector agropecuario, con lo cual uno lo que dice, bueno, el Estado Nacional está haciendo un esfuerzo, empezó por un camino correcto, que aparte era la palabra prometida del presidente. Ahora, ¿qué falta? Que las provincias también bajen el gasto, que bajen la presión impositiva sobre el sector agropecuario y también los municipios, porque vos tenés tasas inventadas y tasas por cualquier cosa, ¿no? Combate de la mantenimiento de los caminos que no se realiza, con lo cual se transforman en impuestos, combate de plagas, de enfermedades, bueno, te ponen tasas los municipios por todos lados y la presión inmobiliaria, especialmente te diría en la provincia de Buenos Aires, es muy fuerte para el sector. Y bueno, todo esto te resta capacidad de inversión, con lo cual sería muy bueno que tanto las provincias como los municipios empiecen a administrarse en forma más eficaz y eficiente para poder bajar la presión fiscal, no solamente sobre el sector agropecuario, sino sobre todo el resto de los sectores productivos que proveen al sector agropecuario, que son servicios o de otros sectores de la economía que también van a aportar seguramente divisas y fuertes ingresos y generar mayor cantidad de empleo. Hará cosa de una semana, un poco más, estuvo el secretario de Hacienda a nivel nacional aquí en Rosario, estoy hablando de Carlos Huberman. Le preguntaron en Sí, Fundación Libertad si iba a haber una baja en las retenciones o qué iban a hacer con las retenciones, ¿no? Él mantuvo lo que era hasta ese momento el discurso oficial del gobierno, que era que cuando se diera una reforma impositiva no lo iban a hacer por sector, sino que lo iban a hacer de manera general, pero que sí, la idea obviamente del gobierno era eliminar las retenciones. El camino, el destino final es la eliminación total de las retenciones. Ernesto, ¿vos lo ves así no, también? sin duda, yo te diría que el camino final favorable para la Argentina, ¿no? Para el sector agropecuario es la eliminación total de las retenciones, bajar a cero todas las retenciones. Hay 6 países en el mundo Sí, uno es aproximadamente. Rusia, ¿no? Que no parece un buen ejemplo. ¿Eh? Uno es Rusia Sí, que estacionalmente le sí, pone algunas cosas, creo. claro, uno es Rusia, pero bueno, vos sabés que la política rusa es muy, muy Si no es la mejor complicada. para seguir de ejemplo, ¿no? Sí, sí, no es el mejor ejemplo. Pero la eliminación total, hoy te diría que los derechos de exportación aportarían este año más o menos 7.000, 7.300 millones de dólares. Vos sabés que al Estado Nacional, pero si invertimos eso en el sector agropecuario, podríamos hacer lo que hizo Brasil, ¿no? Que nosotros venimos atrasados. Brasil triplicó, cuatriplicó su producción de granos en los últimos 15 años. Y nosotros venimos relativamente estancados. ¿Por qué? Porque tenemos esta presión adicional, esta sustracción de ingresos que tiene el sector agropecuario, que aparte son previos a poder tener ganancia, ¿no? Y acordate que el sector agropecuario asume dos riesgos importantísimos. Uno es el climático y el otro es el de los mercados, la volatilidad de los mercados. Entonces es un sector que tiene alto riesgo con alta carga impositiva. Bueno, si revertimos eso, obviamente podemos tener un crecimiento potencial muy importante y esto para la Argentina es muy relevante realmente porque somos abastecedores confiables de alimentos y energía renovable, que agregaría al mundo, y el mundo necesita cada vez más alimentos y más energía renovable. Y aparte, tenemos que avanzar en el cumplimiento de las restricciones del mercado internacional, ¿no? Hoy tenés que cuidar mucho el medio ambiente, todo eso requiere inversión, capacitación del sector agropecuario, certificación y trazabilidad de los productos, y todo esto requiere inversión. Entonces, la eliminación total de los derechos de exportación, yo te diría, dar dentro de 2 años, por ejemplo, se podría dar. De acá a 2 años seguir reduciendo y que se elimine totalmente va a ser un salto no solamente cuantitativo, sino también cualitativo para el sector agropecuario. Te robo un minuto más, Ernesto, y te Sí, libero. En el campo, ¿cómo están viendo el tipo de cambio? Sí, porque hablabas de la volatilidad de los mercados, ¿no? Y de las inversiones y sí. demás, en un sector que está tan ligado, ¿no? Con el exterior y con los precios internacionales. Bueno, aunque no te parezca, la de reducción de los derechos de exportación mejora el tipo de cambio. Porque a vos en el dólar, cada 10 dólares, por cada dólar o cada 100 dólares que cobras de exportaciones, el gobierno te está sacando 23, te estaba sacando hasta ayer, ahora te está sacando en la soja 26 dólares cada 100. Entonces esto es como si cada producto tuviera su dólar, ¿no? Su dólar oficial. Pero por otra parte, a ver, en el tipo de cambio, vos sabés que viene evolucionando, ha tenido una reacción, ha venido subiendo estas Sí. últimas semanas, por distintos motivos que creo que introducimos en eso. El tipo de cambio cuando viene subiendo, obviamente al sector agropecuario, que es exportador, es agroexportador, toda la agroindustria le conviene, ciertamente.
Eso mejora la competitividad por el tipo de cambio. Pero acordate que un especialista en competitividad, Michael Porter, decía que el tipo de cambio no es el único factor. Acá si vos mejorás toda la infraestructura de rutas, bajás la presión impositiva, le das mayor competitividad a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional al sector agropecuario, con distintos factores, todo eso te diría que es un beneficio más importante que la modificación del tipo de cambio, que bueno, obviamente está dentro de la banda que estableció el gobierno. Así que la competitividad se recupera por muchas formas y bueno, esperemos que este gobierno siga avanzando en mejoras de infraestructura que es tan relevante para el sector agropecuario, en toda una política intermodal, ¿no? Que viene a dar más competencia entre la hidrovía, el transporte por camión y ferrocarril, que es lo que necesita el sector. O sea, el tipo de cambio es importante, pero no es el único factor que mejora la economía. Y hoy vamos con una política donde el tipo de cambio va a ser flotante, con poca intervención en principio del gobierno nacional, con lo cual la competitividad la tenés que mejorar con la reducción de impuestos, con la mejora de infraestructura, con mayor competencia en los servicios, bajando el costo de tus insumos estratégicos y mejorando todo, dándole más eficiencia a toda la cadena agroindustrial, desde el productor hasta que se llega al cliente. Ernesto, te agradecemos mucho el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un abrazo. El placer es mío y aprovecho esta oportunidad que me has dado para mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes. Por favor, recibido. Gracias a vos. Gracias a vos. Lo teníamos Ernesto Ambrosetti para hablar de lo que fue el anuncio de la reducción a los derechos de exportación realizado por el presidente Javier Milei. Y lo hacíamos aquí en Consentido Común por CNN Radio Rosario. Son las 9.